El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Tipo de contenido S, educativo, formativo y cultural. Obsesión Radio FM presenta el programa Mundo PAP, espacio donde se tocarán temas relacionados con primeros auxilios psicológicos, con una visión práctica y oportuna para la sociedad en general, al mismo tiempo que produce confort con cálidas melodías instrumentales que reconfortan nuestras almas. Aquí Mundo PAP, tu espacio que genera salud mental. Conduce Milton Fernando Naula. Bienvenidos. Buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a este programa Mundo PAP. El día de hoy contamos con una invitada especial, la psicóloga clínica Catherine Quesada. Buenas noches, Catherine, bienvenida. Hola Milton, es un gusto acompañarte en esta ocasión. Igualmente buenas noches a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Bueno, el día de hoy volvemos con un segundo espacio sobre el tema que estábamos tratando desde la semana anterior. Este espacio es el suicidio. Estábamos hablando en un primer momento sobre todo el aspecto envolvente del sujeto suicida. Recordarles que habíamos visto un poco de cuál es el ámbito psicológico, cuál es el ámbito social, los problemas normales que aquejan a la persona que toma esta decisión y trata de proyectarse a una tentativa de suicidio. Asimismo habíamos visto que pueden existir eventos desencadenantes, pero muchos de estos eventos pueden estar asociados a ciertos factores que pueden ser incluso culturales que están arraigadas al suicidio. Y por eso el día de hoy vamos a tocar este tema con las consecuencias del suicidio. Además de eso, cuáles son los mitos que acarrea el suicidio en sí desde la problemática social. Entonces, Katy, cuéntenos, desde el problema, desde la perspectiva social que tenemos del suicidio, ¿por qué cree que el suicidio ha sido visto desde diversos puntos de vista? Hay incluso una dicotomía en que es un acto de valentía o es un acto de cobardía que la sociedad maneja normalmente. ¿Qué nos puede decir usted de esto? Desde nuestra cultura claramente está que la religión tiene mucho que ver en cuanto al suicidio. Pues usualmente la iglesia siempre nos ha dicho que es Dios el que nos dio la vida y solamente Dios nos la puede quitar. Entonces el hecho de que uno mismo sea el que decida culminar ya con su vida es un pecado, es algo que vamos totalmente en contra de la iglesia, en contra de lo que hemos venido aprendiendo desde que somos niños. Sin embargo, existen otras personas que creerían que el suicidio no es tanto un acto de cobardía, pues se necesita valor para tomar una decisión tan firme, ¿no? Algo que no hay como dar un paso atrás. Entonces, realmente es un tema bastante complejo, algo que siempre vamos a encontrar a alguien que está en contra total y alguien que quizás sí esté de acuerdo un poco con este tipo de decisiones que las personas pueden llegar a tomar. Entonces, desde esta perspectiva, usted lo que me está diciendo que es que la problemática incluso viene dado desde el punto de vista moral que tiene la sociedad sobre esto, al decir que si es por un lado un acto de cobardía, por otro lado un acto de valentía, depende del acto moral que esté en la persona en ese momento. Sí, exactamente. Y es bastante importante porque nosotros lo tomamos como problemática. Muchas de las veces en el argot popular se escucha esta especie de vergüenza, una especie de vergüenza que se proyecta al decir, incluso al establecer un duelo cuando una persona se suicida, decir,
mi familiar, mi persona, se murió por tal motivo, crea una especie de vergüenza. ¿Por qué cree que venga arraigado esta vergüenza en cuanto a estas noticias? Bueno, en realidad creo que ya, como lo mencioné, justamente creo que va desde el ámbito más de la religión, ¿no? El hecho de tener que admitir que mi hijo fue el que decidió ya acabar con su vida. Prefiero decir, no, mi hijo tuvo un accidente, mi hijo se cayó, tuvo un golpe y fue eso. O sea, va a llegar al cielo, va a llegar al paraíso, mientras que si admito que mi hijo se quitó la vida, estoy diciendo mi hijo no va a llegar al paraíso, más bien va a ir al infierno porque atentó contra lo que siempre nos han dicho que debe ser. Claro, entonces está rompiendo como un eslabón, ¿no? Exactamente. Y viene ahí la paradoja, incluso el problema con los padres de familia que desde cierto aspecto siempre van a manejar como que un ciclo vital de la vida. Ellos manejan su ciclo vital, nosotros crecemos, bueno, tenemos nuestros proyectos hasta morir. Y dentro de estos proyectos, si nuestro proyecto es ser padre, se supone que lo normal, lo que nosotros consideramos normal sería que nosotros como padres seamos los que primero nos vayamos y que los hijos nos vean morir. Claro, y en cambio al romperse este eslabón se crea una crisis bastante controvertida. ¿Por qué cree que se da ese aspecto específicamente? Es difícil. Sí, realmente el tema del suicidio es algo bastante complejo, sí, es algo, siempre habrá diferentes pensamientos, me parece que es algo bastante sensible, claro, que quizás un mal comentario sea mal interpretado por la audiencia, entonces sí es realmente bastante complejo. Claro. Más que todo, como le digo, desde esta perspectiva, ¿no? Como que el ser humano nace para cumplir cierta expectativa y cumplimos cierta expectativa y la expectativa que tenemos al crecer es lo que nos ponen nuestros padres y al tratar de cumplir estas expectativas vamos cumpliendo eslabones, pero hay un punto en el que rompemos el eslabón e incluso yo creo que podríamos hablar de una especie de sentimiento de fracaso por parte de los padres. Claramente, la familia al llegar a encontrarse con una situación como esta, sería totalmente un impacto para ellos, se encontrarían en un estado de shock, pues como tú lo dijiste, se supone que vamos como que tenemos una vida lineal, vamos dando cada paso y tenemos la consecuencia predecible a cada paso que damos, pero al encontrarnos con este tipo de situación que mi hijo o un familiar cualquiera decidió quitarse la vida, nos deja totalmente inestables, hace que la familia se desestructure totalmente, ¿sí? Y lamentablemente en nuestra sociedad no le estamos dando la importancia a como mencionaste en un inicio, el duelo que se sufre por este tipo de situación, que no es el mismo a un duelo cuando alguien fallece por un accidente o por una enfermedad, es totalmente diferente, ya que acá la persona fue quien decidió por cuenta propia ya terminar con su existencia y sería recomendable que la gente que esté atravesando por este tipo de situaciones acuda a profesionales que son los que podrían guiar sobre todo a reducir la culpa, claro, porque es algo que siempre la familia va a tener, el sentimiento de culpa de que no escuché los llamados de ayuda de mi hijo, no escuché las señales, no presté atención, los cambios que tuvo. Entonces, si no podemos quitarnos esta culpa, no van a poder continuar ellos también con su vida. Entonces ahí básicamente estamos hablando ya, Katy, que en realidad el suicidio no es solo una problemática directa que afecta a la persona que intenta hacerlo o ha consumado el suicidio, sino que básicamente va ligado a la familia, entonces la familia también sufre consecuencias del suicidio. Exactamente, es que esto es algo global, o sea, somos como una pieza de dominó, si la una cae, el resto también va a alterarse, ¿verdad? El resto también va a caer. En este caso, la pérdida, digamos, de un hijo por este tipo de situación, obviamente va a provocar diferentes sentimientos, emociones totalmente nuevas,
en la familia, en los hermanos, en caso de existir, en todos, en la misma sociedad, porque todos los van a ver a esta familia como algo catastrófico, o sea, que estuvo sucediendo ahí para que se llegue a dar este tipo de situación. Claro, y es bastante importante porque en nuestra cultura, al menos todavía, el punto de vista que nos rodea es bastante importante e influyente dentro de cada uno de los hogares, precisamente por el paternalismo que se maneja, ¿no? Exactamente, o sea, siempre va a haber lo que otra persona te esté criticando, que otra persona te esté señalando, como la familia disfuncional, como los culpables. Entonces, el suicidio realmente no es algo que se centre solo en el individuo que realizó este acto, sino es algo totalmente global, ¿sí? Todos salen afectados en este tipo de situación. Claro, qué importante saber esto realmente, porque muchas de las veces creemos que ya el suicidio sucede como tal y ahí se acaba todo, se crea un duelo como un duelo normal, cuando en realidad, como tú lo dijiste, no es un duelo normal. Tiene ciertas características distintas a una crisis. Si bien una crisis altera todo lo que es el casi, lo que, bueno, yo había explicado en algún momento ya a toda la audiencia y siempre voy a estar retornando sobre este tema, es toda esta alteración cognitiva, toda esta alteración afectiva, somática, intelectual que tiene la persona. Al haber todas estas alteraciones, en realidad esta crisis, poniéndole el plus de que una persona, un familiar querido decidió él mismo quitarse la vida, sí genera esta culpabilidad y le va a estancar en un duelo complicado. Exactamente, va a ser mucho más difícil de superar, porque como te dije, no es lo mismo que aceptar, ok, mi hijo salió de paseo, hubo un accidente y ya no regresó. No, acá es el hecho de que estuvo tanto tiempo sufriendo y quizás jamás me dio un tiempo para escucharle, quizás minimicé los síntomas, los signos de alerta, y por eso llegamos a esta situación. Además, aquí cabe recalcar el hecho de que existen muchos mitos alrededor de lo que es el suicidio, y uno de esos suele ser el que lo dice no lo hace, lo cual es totalmente falso, porque 9 de cada 10 personas que se han quitado la vida lo manifestaron, ya sea verbalmente, conductualmente, o sea, mostraron síntomas de que algo estaba sucediendo, pero la gente usualmente cree que porque lo dice es solamente un chantaje. Entonces hay este mito de que si lo dice solamente es una amenaza, me quiere manipular, y en realidad no lo va a hacer. Claro, es importante también saber determinar cada una de estas situaciones, como la vez anterior yo ya lo mencioné, hay una clara diferencia entre la ideación, la intención e incluso la manipulación por este sentido, y lo que tiene que ver aquí directamente es el grado de letalidad con que lo hace. Por ejemplo, si una persona que quiere suicidarse supuestamente lo hace en rango de daño bastante bajo, en realidad lo que está queriendo es llamar la atención, y es aquí donde nosotros ya en esta fase temprana de alerta podemos asistirle, podemos dar este apoyo que el sujeto necesita, y quizás con eso ya prevenir lo que puede hacer un posterior suicidio. Es bastante interesante tocar esas consecuencias, porque en realidad el suicidio acarrea muchas consecuencias, y ahorita hemos hablado de las consecuencias familiares que tiene, pero al hablar de las consecuencias que tiene para el sujeto mismo que intenta suicidarse y falla. Y no lo logra. ¿Sí? ¿Qué aspectos o qué consecuencias está enraizado en esto, Katy? De igual forma sería el ser etiquetado socialmente, el ser señalado como el que intentó quitarse la vida, en ocasiones que suelen decir hasta, o sea, quiso quitarse la vida y ni siquiera eso pudo hacer. O sea, ni para matarse no sirve. O sea, son este tipo de comentarios que lamentablemente muchas veces salen desde la misma casa, ¿sí? Y obviamente está alterando aún más a la persona que lo intentó. Además, hay que tener en cuenta que igual ante un acto fallido, la familia también tiene mucho que ver en esta situación, porque en ocasiones se tiene esta idea de que como lo intentó, lo va a volver a hacer, a cada momento, y esto solamente genera una sobreprotección excesiva a esta persona, impidiendo que pueda desenvolverse y
desarrollar más estrategias de afrontamiento. Claro, ya no puede ser autónomo, ¿no? Exactamente, Sino que se vuelve dependiente de todos porque siempre estamos como que cuidándole porque si le descuido un segundo se va a quitar la vida. O sea, ¿sí? Estamos hablando de que pasamos de un extremo a otro, que si tenía en un momento el sentimiento de falta social, el sentimiento de falta de apoyo, pues pasamos a la perspectiva de que en cambio están todo el tiempo sobre mí. Exactamente. Ajá. Y eso que va a generar unas repercusiones bastante grandes porque integralmente no se va a poder desarrollar el sujeto y es importante tener en cuenta que un sujeto si lo intenta una vez es muy posible que lo intente otra vez más. Esto ya lo había mencionado en el programa anterior cuando les decía que un sujeto, por lo general, el 90% de los suicidios se da después de un intento fallido, entonces no es que el sujeto lo intentó una vez y va a dejarlo de intentar, sino lo intenta nuevamente hasta consumar el acto y esto es bastante importante de tener en cuenta porque no solo en ese aspecto, sino vamos al aspecto de las consecuencias también que tiene para la familia. Si por decir un hermano, un primo o algún familiar cercano, algún amigo ve que la otra persona cometió suicidio, lo ve como algo posible. Rompiendo el paradigma de que tal vez esto es algo que no, un acto de, por ejemplo, un acto de valientes, entonces dice, no, pero si esa persona lo hizo, yo también lo puedo hacer, y resulta la salida más fácil para hacerlo, entonces queda vulnerable a poder cometer ese intento de suicidio. Entonces yo creo que por eso la importancia, como tú bien dijiste, esto de tomar medidas ya ante una persona que ha sido víctima o ha sido familiar de alguna persona que ha cometido suicidio, sí es importante que tengan en cuenta estos aspectos porque se está creando una especie de vulnerabilidad según lo que nos comentas tú. Sí, exactamente, y es en este tipo de situaciones o en este tipo de población en donde más deberíamos prestar atención en cuanto a lo que es las visitas a un profesional de la salud mental, ¿sí? Porque muchas veces cuidamos nuestra salud, o sea, todo lo que es lo orgánico, ¿verdad? Que voy al odontólogo, voy al oftalmólogo, pero jamás voy al psicólogo, jamás voy al psiquiatra, cuando en realidad en muchas de las ocasiones varios síntomas que presento son más ya a nivel psicológico, es porque yo me encuentro afectada a nivel psicológico, pero busco solución a nivel orgánico, que mi dolor de cabeza puede ser una jaqueca, cuando en realidad son todas las preocupaciones, todos los sentimientos que he estado reprimiendo para mí misma. Y justamente en este tipo de población es necesario que sí haya más intervención de un profesional de la salud mental. Claro, qué interesante, es que es bastante importante darle este seguimiento a nuestra salud mental porque en realidad si muchas de las veces escuchamos que en cuerpo sano, mente sana, pero no nos damos en cuenta que en realidad es al revés, mente sana, el cuerpo sano, porque muchas de las veces incluso gráficamente decimos que nuestra mente gobierna nuestro cuerpo. Qué interesante. Queremos recomendar a todos nuestros radioescuchas que nos sigan a través de Instagram, Facebook y Twitter a través de obsesionradio.com. Además recordarle que estamos regalando esta gorra parlante Bluetooth con tan solo presentar 5 facturas de consumo de $5 gracias a ClickCell Compu. Además de eso, estas gafas de realidad virtual que serán regaladas a quien nos llame, a quien participe e interactúe con nosotros en vivo. Quien realice su consulta y todo eso ya automáticamente queda anotada para el sorteo de estas hermosas gafas de realidad virtual. Ahora vamos con una melodía para escuchar, para deleitarnos, para deleitar el alma en sí. Los micrófonos están apagados.
tratar estos temas. En realidad el tiempo se nos queda corto, son bastante interesantes los temas, e incluso mejor quiero aprovechar el espacio para ver si seguimos desarrollando este espacio en un posterior programa. Pero es importante esto de los mitos que usted había comentado hace un momento, por ejemplo, el mito de que el que quiere matarse no lo dice. El que lo dice no lo hace. Es bastante importante eso. Entre esos temas sería bonito de separar un programa para hablar específicamente de eso. Pero vayamos a lo que usted especialmente trata, Katy. Vamos a la perspectiva de la depresión infantil y sus influencias en el suicidio. Bueno, dentro de lo que es el área infantil tenemos que tener claro que la etapa más importante de la vida de un ser humano es justamente la infantil, ¿sí? Es en donde ayudamos a que los niños se vayan desarrollando afectivamente, que sientan que pertenecen a un círculo, a un contexto, en este caso a la familia. El recibir el cariño, el amor de sus padres es lo que les puede ayudar a irse formando, a ir siendo seguros de sí mismo, a ir generando lo que es su propia autoestima. Sin embargo, actualmente con todo el tipo de vida que estamos llevando, hemos descuidado mucho esta área. Es como que simplemente le doy a mi hijo todo lo que necesita, le doy el estudio, le doy la comida, le doy todo lo que él pueda necesitar, pero el área afectiva la estoy dejando a un lado. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, porque trabajo. Mi rutina diaria es, a ver, te despiertas, desayunas, vas a la escuela, llegas, almuerzas, haces los deberes, meriendas y te vas a dormir porque no tengo tiempo de estar contigo. No tengo tiempo de comunicarme, de saber qué es lo que está sucediendo. Y en caso de que me entere, de que mi hijo me diga, en la escuela me están molestando, o sea, voy a que, ay, es que es tu culpa porque algo debes haber hecho, o simplemente no les prestes atención. Si en la escuela me llaman a decir que mi hijo, niño, adolescente, se está portando mal, lo primero que hago es regañarlo, decirle que siempre me está decepcionando. Siempre estamos destacando la parte negativa de los errores que nuestros niños pueden cometer. Y estamos olvidando que algún día fuimos niños y que también cometimos esos errores, que deberíamos ser un poquito más comprensibles en ese lado, brindarles a ellos un espacio para que ellos puedan dar su versión de los hechos, claro. ¿Sí? Porque es muy importante que ellos sientan que también su voz tiene peso, que lo que ellos sienten y lo que ellos piensan también es importante para nosotros como padres. No desvalidar sus emociones, ¿no? Exactamente, no minimizar sobre todo los pensamientos de ellos, los problemas de ellos, porque muchas veces vemos un problema de un niño, de un adolescente como algo que en realidad no tiene importancia, pero en esa época es muy importante. Un problema que para nosotros es algo sin sentido, para ellos puede ser algo imposible de solucionar. Entonces, lo más importante es no minimizar lo que ellos están sintiendo. Desde el área infantil es bastante importante esto que nos acabas de mencionar tú, porque el ignorar e incluso el dar paso a esta cabida de escepticismo, de no creer sus incluso de que algo me está persiguiendo, algo que manifiesta sus miedos directamente y tratar de desvalidar incluso causa esas repercusiones de que mi familia no me quiere, de que mis papás no me quieren. Exactamente, por más absurdo que parezca la historia que los niños nos están diciendo, es necesario que les escuchemos, sí, porque si nosotros como padres no les escuchamos, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros como padres no confiamos y no creemos en ellos, nadie más lo va a hacer. Y lo único que provocaríamos es que ellos se guarden todo para sí mismo, y con esto vamos meses, vamos años haciendo esto hasta que llegan a la adolescencia y llega un punto en el cual ellos ya no pueden más y la única solución para ellos es justamente el suicidio. Bastante importante lo que nos acabas de decir, que es realidad el tomar en cuenta estos aspectos. Bueno, queremos agradecer a toda nuestra audiencia por habernos seguido el día de hoy. Queremos invitarles para la próxima semana al programa, la segunda parte sobre este tema específicamente, en donde trataremos los mitos más relacionados con el suicidio. Esperamos tener la presencia de nuestra invitada la próxima semana también, y les invitamos a continuar con el programa Talk Talk desde México con Fernanda Rangel. Así es que muchas gracias, hasta el próximo programa. Obsesión Radio, pensada en ti. O sea, no sé ni qué dije.